Él es Alexis Hidalgo y él es experto en programación neurolingüística, es máster en programación neurolingüística, es Agile Coach, cuenta con varias certificaciones de agilidad y además es el director de Taurus Galaxy. Este es un centro de certificación de Lean Agile con reconocimiento internacional y cuenta ya con 14 años de experiencia en todos estos temas. Así que bienvenido, Alex, y compártenos tu experiencia. Eso, buenísimo. Muchas gracias, María, muchas gracias al evento y a todos los organizadores por esta invitación. Así que vamos a dar compartir y vamos a iniciar justamente esta presentación. ¿Ya? Voy a saltar las primeras láminas iniciales, ya me presentaste, muchas gracias. Entonces vamos a partir esta presentación con un cuento filosófico, un storytelling. Y esto se llama matar a la vaca. ¿Ya? Ahora, como el término de repente quizás puede ser fuerte para algunas audiencias, ahí en la parte superior derecha hay un disclaimer de transparencia de la información, que el título es del tipo sentido figurado y no de género realista. Entonces, esto es un cuento filosófico donde un maestro y su discípulo constantemente recorren los senderos del mundo para poder ir adquiriendo distintos tipos de conocimientos y experiencias y así seguir trascendiendo. Entonces, el maestro y el discípulo, en la medida que iban caminando, llegaron a un pueblito, un pueblo muy pequeño, y les llamó mucho la atención, sobre todo al discípulo, de que a la orilla del camino había una posada, una casa, si es que le podíamos llamar casa, una choza que estaba bastante deteriorada. Apenas estaba con algunos materiales livianos como cartones, algunas tablas o algunas latas metálicas. Por lo tanto, se notaba que era una casa que no estaba en las mejores condiciones. Y ya se estaba acercando la noche y el maestro naturalmente le dijo al discípulo que tenían que buscar un lugar para poder pernoctar. Entonces le dijo al discípulo, anda y toca la puerta. Tocaron la puerta, lo atendió una persona, el dueño de casa, y de inmediato se dieron cuenta de sus ropas, que eran prácticamente harapos, no tenían las mejores situaciones, y el discípulo le preguntó al dueño de casa si es que les podían ofrecer un lugar para pasar la noche. A lo que la persona le dijo, por favor, adelante, ingresen. Por lo tanto, el maestro y el discípulo ingresaron a este hogar y se dieron cuenta que dentro de este hogar había una familia numerosa. Además de los padres y los abuelos y también algunos otros familiares, también habían fácil entre 3 a 5 niños. Piso de tierra, no habían comodidades, era un lugar de verdad bastante pobre. De hecho, había basura alrededor, había hedor. Por lo tanto, era una situación como bastante incómoda. Pero el maestro y el discípulo, a eso naturalmente no les importaba porque ellos están acostumbrados a caminar por la vida. Entonces, al discípulo, de repente le llamó la atención que al lado de una puerta estaba amarrada una vaca. Pero no una vaca como la que estamos mirando ahí, que está como bastante gordita o bien tratada, sino que la vaca que estaba amarrada dentro de ese hogar era una vaca que estaba muy flaca, muy desnutrida, bastante maltratada. Y el discípulo le pregunta a la familia por qué tiene la vaca ahí adentro, por qué no está afuera y por qué está tan maltratada. A lo que el dueño de hogar le respondió, sí, la vaca es nuestro bien más preciado dentro de la familia. Realmente nosotros no tenemos trabajo, no tenemos una buena situación y la vaca es la única que provee un poco de leche todos los días y así es como podemos mantenernos. Entonces siguieron conversando, llegó la noche, cada uno se fue a dormir a sus ciertos lugares y ya era aproximadamente de madrugada, 2 3 de la mañana, y el maestro despierta al discípulo y le dice, ven, tengo que enseñarte una lección. Por lo tanto, lo levanta, se acercan a la vaca y rápidamente el maestro, casi con un movimiento de artes marciales, saca un cuchillo, degolla a la vaca. A lo que el discípulo se toma la cabeza y dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Por qué asesinaste a la vaca? La vaca era el único bien preciado de esta familia, ahora se van a ir a la ruina. Y ya estaba empezando a sulfurar el discípulo y el maestro le dijo, calma, ya vas a comprender la lección. A lo que tomaron sus pocas cosas que tenían maestro y discípulo y se fueron y abandonaron el hogar. Pasaron un par de días y así empezó a pasar el tiempo y el discípulo siempre encaraba al maestro y le preguntaba, pero ¿por qué había hecho eso? No concebía que su maestro de vida, que siempre le daba lecciones, había hecho algo tan horroroso para esa familia. No entraba dentro de su razón. Y el maestro no le tomaba mucha la atención, decía, con el tiempo ya lo sabrás. Corrió la historia, pasó pasó un año aproximadamente y luego ya empezaron a volver a ese mismo pueblo donde estaba esa misma casa. Y se dieron cuenta a la lejanía, en la medida que se iban acercando,
que ya no estaba esa casa ruinosa, sino que el terreno estaba más parejo, había pasto, había mejores cimientos, era una casa totalmente distinta, no era una casa ostentosa, pero era una casa mucho más robusta. A lo que el discípulo le dijo al maestro, mira, lo más probable es que como tú mataste a la vaca hace tanto tiempo atrás, lo más probable es que esa familia entró en depresión, quizás agarraron sus cosas y se fueron hacia otro lugar. El maestro le dijo, comprobémoslo, anda y ve a tocar la puerta. Por lo tanto, el discípulo se acercó, tocó la puerta y para su sorpresa era el mismo dueño de casa, pero esta vez ya estaba mucho mejor vestido, ya estaba bien peinado, con buen aroma, etcétera, etcétera. Era la misma persona, pero claramente con una estética diferente. Y le preguntó, hola, ¿tú te acuerdas de mí? Nosotros somos el maestro y el discípulo que hace un año atrás vinimos. Y el dueño de casa dijo, sí me acuerdo, pasen por favor. Lo hicieron pasar y claramente la casa por dentro era distinta. Naturalmente no tenían todas las grandes comodidades, pero una casa común y corriente, toda la familia ya estaba bien vestida, tenían un estatus económico distinto y se veía una armonía y una alegría distinta en la casa. Y el discípulo le dijo, ¿y cómo habían logrado esto? Si hace un año cuando ellos habían pasado estaban prácticamente en la ruina y ahora es una situación totalmente distinta. ¿Cómo lo hicieron? Entonces, mientras el maestro y el discípulo se sentaban a escuchar, el dueño de casa le dijo, sí, yo recuerdo, nosotros les dimos alojamiento, luego ustedes se fueron y esa misma noche a lo mejor tiene que haber entrado algún maleante, algún delincuente y asesinó nuestra vaca. Nosotros quedamos en shock, pasaron aproximadamente entre 3 a 5 días que nos quedábamos mirando las caras y no sabíamos qué hacer porque era nuestro único sustento. Pero claramente al ver a mis hijos llorando, a mis hijos con hambre, a mi señora en desesperación, a los abuelos que también estaban complicados, dije como dueño de casa, algo tengo que hacer. Entonces finalmente empezó a limpiar el terreno que estaba detrás de la casa, empezó a ararlo, se fue al pueblo, pidió prestada algunas semillas y empezó a plantar. La tierra fue muy fértil con ellos en ese terreno, por lo tanto tuvieron muy buenos frutos en muy poco tiempo. Es parte de un cuento filosófico, naturalmente. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo esa familia? Empezaron a comercializar esos bienes, esos nuevos frutos, esa nueva siembra que tenían ahí. Y así fueron constantemente avanzando, que llegaron a tal punto que cambiaron su situación económica, montaron un pequeño puesto humilde dentro del pueblo, pero ya podían estar comercializando y su vida cambió por completo. Entonces siguieron conversando, etcétera, etcétera. Luego maestro y discípulo se despidieron, continuaron su camino. Entonces el maestro le preguntó al discípulo, ¿qué lección de vida puedes sacar de acá? Y el discípulo estaba un poco atónito, no lograba entender el porqué del cambio. Entonces aquí es donde viene el aprendizaje importante, y este aprendizaje es el que va a marcar el centro de esta presentación. De que muchas veces en las organizaciones, muchas veces cada uno de nosotros tenemos una vaca interior, o muchas vacas interiores en la mente. Nos aferramos a algo como si fuera nuestro único sustento, como si fuese nuestro único recurso. Y eso nos limita a nivel de vista y no podemos ver todas las otras oportunidades, aprendizajes, personas o distintos tipos de ayudas que nos pueden ayudar a impulsar a llegar a otro camino. Entonces finalmente la mente y los egos cognitivos nos generan un sentido de inconformidad. Entonces, imagínense, si dentro de la organización las personas a nivel mental se van aferrando a lo poco que saben, difícilmente las organizaciones van a poder obtener un nivel distinto de conciencia organizacional. Y ahora ustedes dirán, el título de esta presentación es Agilidad y Programación Neurolingüística, aliados organizacionales. ¿Qué tiene que ver esto? Vamos a pasar a la siguiente lámina. Muchas veces, jefes de proyecto, ya sea en el mundo tradicional, Scrum Masters en el mundo ágil, managers, stakeholders, da lo mismo en la figura que estén trabajando, a veces elaboramos planes, roadmaps, cartas Gantt, planificaciones ágiles, planificaciones tradicionales, como queramos llamarlo, pero siempre ocurren situaciones, ya sea internalidades o externalidades, que finalmente nos impide obtener los resultados correctos. Y es muy habitual, aunque políticamente correcto lo dicen de otra manera, pero es muy habitual que siempre buscan echarle la culpa a alguien, más que tratar de arreglar la situación. Siempre las cartas Gantt se muestran todas verdes hacia arriba, pero muchas veces hacia abajo sabemos que están en rojo. Las planificaciones ágiles muchas veces de manera muy idílica se dice, mira cuántas historias podemos hacer dentro de nuestro sprint, y sabemos que eso es poco factible.
Entonces, claro, cuando estas planificaciones o estas formas de trabajar no resultan, siempre buscamos, no, es que el negocio tuvo la culpa, es que TI siempre tiene la culpa, es que la cultura, es que el SEO, es que el ambiente, es que el cliente, es que el proceso, el sistema. Eso, dentro del mundo de la programación neurolingüística, se llama el locus de control. ¿Ya? Esto no es una clase de programación neurolingüística, así que no se preocupen, no los voy a aburrir con las definiciones, pero solo para que ustedes sepan, existen dos tipos de locus de control, el locus interno y el locus externo. Me voy a centrar en el locus de control externo. Cuando las personas muchas veces no tenemos la madurez necesaria para afrontar los desafíos y siempre le echamos la culpa a una externalidad. Yo siempre estoy bien, yo siempre ejecuto mis procesos, yo apliqué la carta Gantt como corresponde, la culpa la tiene la otra área. Nos juntamos todos los días durante el sprint y si falló no fue culpa de nosotros. Ejecutamos todos los eventos de Scrum. Si falló no fue culpa de nosotros. Estamos de repente haciendo un reporte, no es que la data viene mal desde el ERP, desde el SAP, etc. Las personas muchas veces están muy acostumbradas a echarle la culpa a los demás. Y eso tiene que ver mucho con el cuento de la vaca que yo les comentaba. Las personas tienen sesgos orientados a la conformidad y a la mediocridad. Por lo tanto, se aferran a lo poco que tienen, a lo poco que saben. Como coach, a mí me toca constantemente resolver distintos tipos de problemas en las organizaciones. Y hay personas muy sesgadas que defienden a brazo partido una metodología por sobre otra, un framework por sobre otro, un método por sobre otro. Y muchas veces se piensa que esa es la receta idónea. Y sabemos que trabajando con personas es todo complejo y no todo resulta lineal como nosotros queremos. Y en las organizaciones pasa mucho, es que agilidad no funcionó, es que tradicional no funciona, es que ese Scrum Master es malo, es que el rol del Product Owner está mal implementado. Siempre el problema es de todos los demás. ¿Eso por qué? Porque siempre esas personas están operando bajo el locus de control externo. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque no se está trabajando hoy en día lo más importante en las organizaciones. Lo más importante en las organizaciones hoy en día que debiera trabajarse es el cerebro. Eso es lo esencial. Pero curiosamente eso no se trabaja. Por eso es que fíjense que en la parte derecha hay un tiesto de basura. Y da lo mismo que ocupemos Project Management, CMMI, MBO, TPS, Lean, Agile, ISO, las normas, métodos que queramos, porque finalmente son formas de trabajo, son cosas tangibles, el cómo vamos a hacer las cosas, el qué queremos. Hay algunos mecanismos por ahí que tratan de impulsar valores y principios, pero las empresas, cuando se inicia la transformación cultural, digital, organizacional, como queramos llamarle, ¿en qué momento vemos cómo las personas empiezan uno a uno a tratar de abrir sus barreras mentales? En ningún momento. Porque eso no es vistoso, eso no llama la atención, eso suena a desperdicio de tiempo. ¿Qué es lo que es más vistoso? Pegar tableros, post-it, trabajar con Jira, herramienta A, B, C, etcétera, etcétera. Porque claro, eso genera un subconsciente colectivo mucho más llamativo que lo otro. Y es ahí donde justamente es donde puede fallar metodología tradicional, agilidad, lo que queramos llamarle. Porque la empresa hace lo posible por forzar el cambio, pero las personas a nivel interno ni siquiera tienen procesado cuál es el cambio, el porqué del cambio, si es que está preparado para ese cambio. Hay métodos de gestión del cambio, Lean Change Management y un montón de cosas, pero siguen quedando finalmente en formas de trabajo, no a nivel de trabajo cerebral. Entonces por eso es que existen muchos reportes que andan dando vuelta por ahí en el mundo que te dicen que las transformaciones organizacionales, mal llamadas transformaciones digitales, tienen un alto componente de falla. Justamente por eso, porque nos enfocamos en la forma, no en el fondo. ¿Se fijan? Entonces nos vamos dando cuenta que las transformaciones, lo más esencial y lo más básico que es el cerebro de cada persona, no lo trabajamos de manera correcta. Es por eso que todos estos métodos, metodología, como queramos llamarle, generan resultados a corto plazo y después la empresa requiere mucho esfuerzo interno, mucho esfuerzo externo para poder ir manteniéndola al paso del tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque dentro de las organizaciones existe un concepto que yo desconozco si existe, esto lo acuño yo mismo, bajo mi autoridad propia, que de lo que yo podía observar en las organizaciones, que existe una distorsión cognitiva empresarial. ¿Qué significa eso? Partamos primero con que la carga cognitiva
es la manera de cómo las personas conciben y perciben el mundo. Y así es como está configurado en su cerebro. ¿Ya? Todos percibimos el mundo de distintas maneras. ¿Y qué significa una distorsión cognitiva? O sea que más encima percibimos mal estas cosas. Y dentro de una organización, imagínense, 7.000, 11.000, 20.000 empleados. O sea, imagínense ese nivel de distorsión. Por eso es que es tan complejo implementar todos estos temas y más difícil aún que el cambio sea sostenible de verdad. ¿Y por qué pasa? Porque las empresas, y es natural, tienen una visión cortoplacista, todavía están en el management 2.0, que están pegadas donde buscan el resultado rápido, de inmediato. Todos dentro de las empresas, las personas, los equipos, líderes de proyectos, líderes de iniciativa, como queramos llamarle, todos buscamos productividad. ¿Ya? Si nos vamos a los procesos de escalamiento, dentro de las organizaciones buscamos también engagement, calidad, ROI, T2M, Time to Market. Pero finalmente esas métricas no vienen solas. Las organizaciones, por ejemplo, todavía empieza, la metodología tradicional sigue muy vigente. Hay empresas que la siguen operando para tratar de buscar estos mismos elementos. Recuerden que la metodología tradicional de proyecto te define una gran cantidad de procesos para poder ejecutar de manera correcta un objetivo, pero seamos sinceros, los CEOs, los managers, le dan el tiempo necesario a los project managers para que ejecuten los 49 procesos del libro. Entonces es desde ahí donde inmediato ya parte una distorsión cognitiva de querer tratar de hacer las cosas bien, pero en la realidad solo se busca el resultado a cualquier medio y finalmente el proceso cerebral no obtiene el resultado que quiere. Por otro lado, hay otras empresas, otros equipos, otras áreas que tratan de trabajar con HCD. Es una filosofía, Human Centered Design. Dentro del manto de Human Centered Design está Design Thinking, Design Sprint, UX, CX, IX, diseño tradicional, UI, un montón de elementos. Pero fíjense que siguen siendo herramientas, maquetas, formas de trabajo, pero nos siguen atacando lo más central, que es lo que yo les decía. Hay otras áreas, empresas, personas, equipos que trabajan también con Lean, el mismo tema. Ya Lean empieza a acercarse ya a un tipo, a un grado de filosofía con valores y principios, pero en la realidad, ¿cuántas veces pasa que las organizaciones dicen, sí, yo soy Lean, porque solo aplicaron un proyecto de 3 meses y nada más? O sea, es solo para la foto, el cambio no es genuino. Por otro lado, hoy en día hay un fervor del oro por utilizar agilidad. Muchas empresas ya la están utilizando, hay muchos reportes en el mundo diciendo cuáles son los grados de penetración de agilidad, pero pasa exactamente lo mismo, cambios cosméticos, y realmente las personas a nivel cerebral aceptaron el cambio, adoptaron el cambio, los están ayudando a eliminar esa distorsión cognitiva. Lo más probable es que no. Por eso es que cuando pasan los managers se está haciendo agilidad, cuando no, terminan haciendo lo que pueden como quieren. Y hoy en día está la nueva moda, ¿ya? Continuous Integration, ¿ya? La cultura de la integración continua. Y para que esto funcione, requiere que todo lo anterior ya esté dominado, ya sea higiénico dentro de la organización. O sea, me toca ver cómo las organizaciones se dicen que tienen implementada la cultura de integración continua y ni siquiera los equipos saben manejar bien los sprints, ni siquiera tienen automatización de prueba, los pipelines de producción al final son un chiste, etcétera, etcétera. Entonces, siempre las organizaciones tratan de ocupar estos métodos, estos elementos, porque claro, generan una imagen corporativa distinta. Se quieren lograr objetivos distintos, pero ese deseo será genuino, y ese deseo genuino los managers realmente acompañan a sus equipos día a día para ayudar a hacer ese proceso de cambio. No hay tiempo para eso. No hay tiempo para la gestión del cambio. O sea, hay tiempo solo para ejecutar y entregar, porque siempre estamos apurados. ¿Se fijan? Y sí, fíjense que todo esto es la copa del árbol, nada más. Porque en todos estos métodos de trabajo, en todas estas filosofías que están arriba, ninguno se hace cargo de los sesgos cognitivos. Nadie. ¿Esto qué quiere decir? Las empresas y los managers asumen que todos los profesionales, incluyendo ellos, son maduros y ninguno tiene sesgos cognitivos. Por lo tanto, estamos todos alineados. Eso es totalmente ilógico. Entonces, los mismos sesgos cognitivos hacen que las personas percibamos de manera distinta esto. Y hay personas que ven este cambio como una amenaza. Oye, siempre he sido project manager y ahora estoy viendo que un montón de personas con barba que se visten distintos, son Scrum Master, me van a quitar el puesto. Y por otro lado, y así empiezan a ocurrir muchos sesgos cognitivos que hace que la gente empiece a tener conflictos y a pelearse entre ellos. Y lo de arriba no soluciona esos problemas.
Por otro lado, todos los métodos que están arriba no se hacen cargo de las creencias limitantes. ¿Ya? Cada persona tiene sus propias creencias limitantes. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? Es que el proceso viene heredado, es que esto siempre ha sido así, ¿para qué vamos a cambiar? Si agilidad es una moda, si metodología tradicional está pasado de moda, si integración continua, esa cuestión no va a funcionar. Entonces las personas viven día a día con eso. Y lo piensan, pero no lo dicen, porque si lo dicen, se ganan un flaco favor, porque después los gerentes lo tienen en la mira y en vez de ayudarlos, los terminan castigando. Y por otro lado, los autosaboteadores. Todos los conceptos que están arriba no se hacen cargo de los autosaboteadores. ¿Cuántas personas se autoflagelan y se dicen, es que esto es difícil para mí, es que esto no lo domino, es que no me va a ir bien con esto, es que esta metodología va a fallar, es que agilidad es para los jóvenes, es que tradicional es para esto? Y finalmente cada persona se va autosaboteando y ya no va con las mismas condiciones, poder y habilitantes a trabajar con estos mismos elementos. Lean, agilidad, todo lo que aparece arriba. O sea, prácticamente te pinta de que todos los equipos tienen todo esto resuelto. Y no lo tienen resuelto. ¿Por qué? Porque agilidad, finalmente cuando empieza a implementarse, no va de la mano con una alianza organizacional importante. Y dentro de mi punto de vista y todos mis años de experiencia y estudios, agilidad y PNL, programación neurolingüística, deben ser los aliados organizacionales perfectos para cualquier proceso de cambio de las personas. Da lo mismo el método que ocupemos arriba. Porque si nosotros aprendemos a eliminar nuestros sesgos cognitivos, a ir reduciendo nuestras creencias limitantes, transformando nuestros autosaboteadores, vamos a aprender a tener una mejor convivencia entre líderes, entre pares, entre equipos, y eso va a hacer que ocupemos cualquier método de arriba, nos va a ir bien. Pero ¿qué es lo que ocurre dentro de la empresa? Partimos al revés. Justamente como esta analogía que yo lo estoy haciendo. Partimos por los frutos y no partimos realmente por los valores y los principios. ¿Y eso por qué? Porque todavía seguimos operando con un management de la manufactura, donde lo que importa es la pieza y la producción. Y claramente no nos ponemos a pensar que vemos una persona con una careta, pero esa persona está llena de miedos, de ansiedades, de sesgos. Y nadie hace nada por ayudarle en esa capa. Por lo tanto, es natural que metodología tradicional, HCD, Lean, agilidad, integración continua, nada de eso pueda desplegar su máximo valor. Y eso hace que la organización tampoco pueda desplegar su máximo valor. Sobre todo que estamos en ambientes VUCA, palabra que está muy de moda, y hay otros que, bueno, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y también hay otras empresas, otras corrientes que te dicen que VUCA ya está obsoleto y que finalmente ya estamos en ambientes VANI, que son ambientes frágiles, ansiosos, no lineales y finalmente incomprensibles. Finalmente, independientemente de cómo nosotros queramos categorizar en qué tipo de ambiente estamos, independientemente de con qué tipo de método estemos trabajando, se dan cuenta que nadie se está haciendo cargo de lo más básico de las personas. Asumimos que cuando una persona entra a trabajar, tiene todo esto resuelto. Asumimos que un manager dentro de su organización no tiene sesgos cognitivos, no tiene creencias limitantes, no tiene autosaboteadores y es un top de línea, un ejemplo a seguir. Pero nos damos cuenta que todos tenemos estas carencias. Todos. Entonces, ¿cómo una empresa va a ser madura? ¿Cómo un método tan potente como todos los que están arriba van a funcionar bien y van a entregar tanto poder si lo más básico no se trabaja? Y tampoco se trabaja en las universidades, ni en los institutos, ni en los colegios. Debería trabajarse desde la casa. ¿Y qué pasa si desde la casa tenemos estas falencias? O sea, ¿quién se hace cargo? Nadie. Entonces, por eso que agilidad y programación neurolingüística son aliados perfectos. Y uno tiene que aprender a desarrollar y generar líneas de operación con estos mismos elementos dentro de la organización. Y eso te va a maximizar todos los tipos de resultados. Cualquier tipo de resultado. Entonces, aquí prácticamente ya me estoy acercando casi al término de mi presentación. Quedan aproximadamente unos 5 minutos. Estoy revisando el timer, ya, porque justamente estamos ahí todo cronometrado. Entonces, quiero dejarlos pensando con estas frases de Wagner y Stenberg, que son personas que han aportado en el mundo del liderazgo. Y el liderazgo es súper añejo. O sea, el liderazgo está súper añejo. Hay mucha teoría, pero nos vamos dando cuenta que no está dominado. O sea, no está dominada los sesgos cognitivos, la parte basal del cerebro de las personas, menos el liderazgo y por lo tanto menos todo lo que queramos impulsar dentro de las organizaciones. Por eso es que los resultados que se publican podrían ser mucho mejores,
pero no nos estamos centrando en lo correcto. Entonces, miren lo que aparece acá, características que alejan a una persona del liderazgo. Y acá cuando me refiero a liderazgo, no me refiero a una persona que tiene la figura de poder dentro de la organización, porque todos podemos liderar. Management 3.0 tiene una máxima que a mí me gusta mucho. El management es demasiado importante solo para dejarse los managers. O sea, todos desde nuestro puesto de trabajo podemos liderar y generar autocambios o cambios en los compañeros o ayudar a la jefatura, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, con sesgos cognitivos, con creencias limitantes y con autosaboteadores, va a ocurrir de que una persona cuando intente liderar va a tener una incapacidad para crear un equipo cohesionado. Por eso es que las organizaciones estamos tan acostumbrados a trabajar con grupos, no con equipos. Y eso claramente te perfora cualquier tipo de productividad que exista. El contar con estas carencias hace que las personas generen un liderazgo o muy fuerte o muy débil. Y los extremos son malos. Por lo tanto, o las personas quedan oprimidas y pierden creatividad, innovación y autoorganización, o por otro lado, si el liderazgo es muy débil, así como de compadrazgo, ¿no? Es que somos ágiles, que somos todos transparentes, que no le puedo decir que no. Hay algunas corrientes que te dicen como el liderazgo positivo, que no tienes que decir que no. Y la palabra no tiene nada de malo. Entonces, finalmente eso puede generar anarquía en un equipo o en áreas. Y finalmente eso genera también descontrol. Cuando de repente la persona es demasiado emocional, no sabe controlar sus propios demonios internos y su misma emocionalidad impacta en la emocionalidad de los demás. ¿Cuántas veces yo creo que a usted le ha pasado que de repente llega el jefe con una cara negra y ya todo ya se le empieza a revolver el estómago? Eso no debería ocurrir, ¿se fijan? Si somos personas, estamos todos en el mismo barco. Entonces, ¿para qué nos vamos a generar daño adicional? Y luego, claro, después es fácil echarle la culpa a metodología tradicional no funciona, agilidad no funciona. Y es algo más básico que lo que está fallando. Por otro lado, cuando las personas tratan de protegerse de lo emocional, la persona se vuelve insensible, fría o arrogante. Y esto es increíble. Yo como Agile Coach me toca generar cambios en distintas organizaciones de distinto nivel organizativo y puedo dar con fe y con testimonio, que mientras más alto el cargo jerárquico, mientras más MBA, doctorados, máster se tenga, más problemas de conflicto interpersonales y más carencias asociadas a este mismo tema. O sea, finalmente esas personas generan más sesgos cognitivos, generan más creencias limitantes en los demás y finalmente van aumentando los autosaboteadores de las personas. Entonces, difícilmente la cultura de la organización pueda evolucionar de esa manera. Difícilmente los métodos de trabajo, como se prometen, no van a terminar generando los resultados que nosotros queremos. Por lo tanto, a modo resumen, fíjense, importantes defectos en la personalidad de las personas son la causa raíz que conllevan a una reacción en cadena de todo lo otro que nosotros hemos conversado. Y díganme ustedes, ¿qué método de trabajo, de los que yo les comenté anteriormente, trabaja a nivel de ir reduciendo o trabajando los defectos de la personalidad? Ninguno. Y de hecho, las áreas de recursos humanos todavía siguen aplicando algunos test de personalidad que están súper obsoletos. La gente se sabe los resultados por internet, se lo dicen de inmediato, y una cosa es medirlo, pero lo otro, ¿estamos trabajando realmente con eso? Entonces, imagínense que dentro de los roadmaps de las empresas existiesen líneas de trabajo para desarrollar los defectos de las personalidades, cerrar los gaps de las carencias de las personas, ayudar a las personas a ir eliminando sus sesgos cognitivos. Cómo ayudarles de pasar de una creencia limitante a una creencia potenciadora. Cómo ayudar a identificar sus patrones cognitivos y poder modificarlos. Y eso claramente podría obtener un resultado totalmente distinto. Así que con eso doy por terminada esta charla, este contexto y este traspaso de experiencia. Y espero que les haya gustado muchísimo. Alexis, muchas gracias, excelente presentación y qué gran reflexión nos dejas acerca de esas vacas que tenemos que eliminar para poder lograr una transformación organizacional. Gracias por compartir y me gustaría que contestaras un par de preguntas que nos pusieron por aquí. Por supuesto. Hay una pregunta que dice que si es ético que un líder trate de cambiar la forma de pensar de su equipo de trabajo a través de la programación neurolingüística o si es mejor que este sea un trabajo individual.
Excelente pregunta. ¿Cuál era el nombre de la persona? Déjame ¿Aparece ver. para poder dirigirme a ella con el nombre? Sí. O si no, ahí de repente si es que es más difícil verlo no hay ningún problema. Es Sergio González. Sergio, perfecto. Sergio, muchas gracias por tu pregunta y es muy buena. Hay una gran diferencia entre programación neurolingüística y manipulación o psicología negra. Ahí es donde está la clave. Porque ¿qué es lo que pasa? Programación neurolingüística no es que nosotros queramos cambiar a las personas al antojo que nosotros queremos. La programación neurolingüística es poder detectar en la otra persona cuáles son sus carencias, sus brechas. Yo les ayudo a visibilizarla, le transmito cuál es el propósito y los pilares de la organización y le ayudo con herramientas, técnicas y prácticas a que la persona pueda ir transitando ese camino, pero no es impositivo. Ese proceso de cambio no puede ser obligatorio. Entonces es aquí donde hay algunos profesionales, entre comillas, que hacen un mal uso de la programación neurolingüística. Y ahí se pasan al grado de la manipulación. Y claramente eso no debiera ser. Entonces ahí es donde empiezan finalmente este líder como que ya empieza casi a lavar el cerebro de las otras personas y claramente ese proceso ya no es genuino. ¿Ya? Entonces ahí justamente Sergio comenta, ¿y qué pasa si si él finalmente no quiere cambiar? Ya se volvería manipulación. ¿Qué es lo que ocurre ahí, Sergio? Cuando uno ejecuta procesos de cambio dentro de la organización, por ejemplo, si uno utiliza la curva de Rogers, ya van a haber personas que son innovadores al cambio, adoptadores tempranos al cambio, mayoría temprana, mayoría retrasada y escépticos. Hay personas que no van a cambiar. Y es así, hay una porción siempre dentro de las organizaciones, está medido, que no va a cambiar, hagas lo que tú hagas. Entonces es ahí donde a veces las organizaciones se equivocan y tratan de destinar todos sus esfuerzos a cambiar a esas personas. Y no lo van a hacer, no lo van a lograr, resulta peor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Centrarse en los otros segmentos. Y estas personas que no desean cambiar, uno les puede seguir dando oportunidades para que sigan siendo eficientes de repente en otras áreas, con otros procesos, con otros productos, con otros desafíos. Y si aún así quisimos hacer muchos procesos de cambio, le dimos las herramientas, feedback, planes de acción y todo, y si es que aún así está atornillando al revés y esa persona está generando una atmósfera negativa dentro de la organización, la desvinculación es un proceso muy natural dentro de las empresas. Lo que pasa es que hoy en día, como estamos en ambientes vani donde todo es como medio frágil, como que nadie quiere desvincular a nadie. Como que alguien dice desvinculación y como que un tabú y empieza un miedo. Pero eso es algo que está mal instaurado dentro de las organizaciones. Alex, excelente ponencia. Muchísimas gracias y no me queda más que agradecerte a nombre de los 5 capítulos y darte el reconocimiento por esta ponencia que nos acabas de compartir. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias por tu asistencia, por la moderación. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias a los organizadores y a todo el evento. Para mí fue un gusto poder acompañarlos y compartir las experiencias.